Durante las 3 temporadas de Miraculous Ladybug han sido akumatizadas muchas personas, incluso el bebé Augusto. Sin embargo, aún faltan varios personajes que se han salvado de las akumatizaciones gracias a su personalidad pacífica. Y en este video hablaremos de personajes que no han sido akumatizados que serían muy poderosos. Pero antes de continuar con este video, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Así que sin más que decir, comenzamos. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! En Miraculous Ladybug han ocurrido más de 90 akumatizaciones, contando las 3 temporadas anteriores y los especiales de Miraculous World. Y son muchos akumatizados, que unos han sido más poderosos que otros. Sin embargo, aún faltan muchos personajes de Miraculous que no han sido víctimas de Hawkmoth y que podrían ser muy poderosos. Pero los creadores de Miraculous Ladybug no le han dado mucha importancia a otros personajes, ya que solo se han encargado de reciclar akumatizados. Y los más aclamados fueron Reflecta, Princesa Fragancia y Señor Pichón. Pero lo que nosotros queremos como fanáticos de Miraculous es ver a nuevos akumatizados. Así que sin más, hablemos de cuántos personajes faltan por ser akumatizados. Número 1. Sabine Cheng. Como ya todos sabemos, Sabine Cheng, la madre de Marinette, es uno de los personajes más pacíficos que existen en Miraculous Ladybug. Son pocas las ocasiones en que esta mujer pierde el control de sus emociones. Sin embargo, a pesar de estar en otro nivel, es imposible no tener emociones, como lo vimos en el capítulo de Ladybug, que el intento de Hawkmoth para querer akumatizar a Sabine fracasó. Sin embargo, conocimos el nombre de su Akuma, que es Reina Veracidad, pero de ahí ya no ocurrió más. Y este es un personaje que muchos de nosotros ya deseamos ver akumatizado. Sin embargo, una buena noticia es que esto podría cumplirse muy pronto, ya que como lo hemos visto en los recientes spoilers, será akumatizada junto a su familia en el capítulo número 21, titulado Dearest Family, o por su traducción, Querida Familia. Número 2. Jean-Pierre Mulatois. Jean-Pierre es un personaje que raramente tiene cameos dentro de Miraculous Ladybug. Este personaje es el maestro de arte y pintura, quien da clases a Nathaniel, Mark y Alex, y recientemente lo vimos en el episodio de Queen Banana. Sin duda alguna, este personaje sería un gran villano, ya que su estilo es el arte y la creatividad, y cada Akuma brinda un poder similar a la personalidad y gusto del akumatizado. En este caso, con este maestro, su poder sería algo relacionado con el arte y la pintura. Supongo que su poder podría ser algo similar al de Demo Ilustrador. Sin duda, este señor sería un buen villano y espero poder verlo akumatizado para los próximos episodios. ¿Y a ti, te gustaría ver akumatizado a Jean-Pierre Mulatois? Déjalo en los comentarios. Número 3. Alim Kubdel. Para los que no saben, Alim Kubdel es el director de una exhibición acerca de Egipto en el Museo del Louvre, además de que también es el padre de Alex y Jalil. Cuando no se sabía la identidad de Hawkmoth, muchos aseguraban que Kubdel era el villano de la serie. Sin embargo, esto se descartó en el episodio de El Coleccionista. Sin duda, Kubdel es un personaje bastante interesante que necesita ser explorado, y no solo por ser el padre de Bonix, sino porque es fan de la historia acerca de las estatuas y el antiguo Egipto. Kubdel es un personaje que tiene pocas apariciones dentro de Miraculous. Sus únicos cameos son cuando el episodio se centra en el museo o alguien cercano a él. Son literalmente solo 2 veces en las que hemos visto a este personaje, si no me equivoco. La primera aparición fue en el episodio de Quiebratiempo y la segunda en el capítulo de Festín. Si nos damos cuenta, Alim Kubdel tiene un diseño de un personaje principal o tal vez secundario, como lo es Alia, Max, Milen, etc., y no de relleno. Personalmente creo que este personaje podría cobrar importancia en el futuro. Sin duda alguna, si este personaje fuera akumatizado en los próximos episodios de la 4ª temporada o tal vez en la 5ª temporada, sería algo sumamente interesante, pues este villano tendría un poder que tenga conexión con su afición, es decir, que su poder podría ser sobre la historia, las esculturas, los antiguos portadores que tienen el Museo del Louvre, o quizás su poder podría ser como el de Bunix, manipular el tiempo. Este es otro de los personajes que personalmente me encantaría que fuera víctima de Shadowmoth y sea akumatizado. Comenta tú cuál crees que sería su poder.
Número 4. Mirel Kake. Mirel Kake la conocimos por primera vez en el primer episodio de Todo Miraculous Ladybug, en el capítulo de Clima Tempestuoso, quien le ganó a Aurora Boreal en las votaciones del programa de Alec. Hablando de personajes pacíficos, Mirel es el segundo después de Sabine. Sin duda alguna, Mirel, a pesar de ser una chica carismática, también es una chica muy humilde, pero recuerden que las calladitas son las más malvadas. Este es otro de los personajes que no tienen tantas apariciones. Los únicos episodios donde tiene más participación son en Clima Tempestuoso y Pixelador, donde descubrimos que su novio es nada más y nada menos que el escultor que fue akumatizado en Copycat. Mirel es una chica muy tranquila y el ser akumatizada puede ser muy posible. La razón podría ser algo relacionado con su pareja o tal vez con Aurora Boreal, quien la intente humillar, o quizás Chloe. Este personaje sería un buen Akuma para Shadow Mod y su poder podría ser algo semejante a ella. Tal vez el caos, que es lo contrario de paz. Tal vez engañarlos con su encanto. La verdad que este personaje no sé qué poder podría tener. Comenta tú cuál crees que sea. Número 5. Bob Roth. Bob Roth es el productor de Jagged Stone y el propietario de Bob Roth Records. Creo que ya todos sabemos que Bob Roth es uno de los personajes más odiosos de Todo Miraculous después de Chloe, claro. Este hombre lo describe completamente la ambición y el éxito. Un personaje que sin duda solo se preocupa por sus intereses y no importa si humilla a los demás. Él siempre quiere ser el centro de atención. Como lo mencioné, Bob es un personaje autoritario y avaro, preocupándose solo por el dinero, además de que es muy deshonesto. Recientemente lo vimos en el episodio de Señor Pichón 72, donde por su culpa akumatizaron al señor Ramier. En fin, Bob es un tipo odioso sin nada bueno, pero sin duda sería un gran villano akumatizado, y me atrevo a decir que podría ser un villano sumamente poderoso, casi a la altura de Reina Estilosa y Problemática. Un personaje con este tipo de carácter se puede esperar de lo peor, así que si Bob es akumatizado sería muy increíble. Ahora hablemos de cuál podría ser su poder, y comenzando con un reciente spoiler en un guión filtrado. No quiero dar muchos detalles, pero podría ser, mas no está confirmado, que el villano del capítulo número 22 podría ser el mismo Bob Roth. Básicamente porque este spoiler nos habla de un villano con temática del dinero y el poder, donde un Akuma parece ser que se ha metido en la cartera, la cual se encuentra en una caja fuerte, donde ni Pégase con el poder de teletransportación puede entrar, sino que necesitan la ayuda de Cat Noir para abrir ese lugar con un cataclismo. Sin embargo, por lo poco que vemos, la opción que tenemos para este akumatizado podría ser el ambicioso de Bob Roth. Así que con esto podemos decir que quizás su poder podría ser el manejo del dinero o algo con esta temática. La verdad no estoy seguro de qué poder podría ser. Sin embargo, creo que sí sería un villano bastante ágil y muy poderoso, lo que nos lleva a otro personaje que tampoco ha sido akumatizado y apto para ser víctima de Shadow Mod. Claramente estoy hablando de XY, pero de él hablaremos en la segunda parte de personajes que no han sido akumatizados de Miraculous Ladybug, junto con otros personajes más, así que espérenlo muy pronto. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este video, házmelo saber dándole un like y comenta cuál de estos personajes que no han sido akumatizados te gustaría ver. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos de tu serie favorita Miraculous Ladybug, que van a estar súper interesantes, que seguro te han de interesar. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir chicos, yo soy Kitty Section y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!